no hay dos sin tres. Aquí empieza la tercera temporada de La Vaca Esférica. ¿Qué? ¿Que no sabes de qué te hablo? Pues es increíble porque es un podcast de culto. Pero vamos, tiene fácil remedio. Vete al primer episodio y en un par de ellos serás un yonki de la vaca. Ah, ¿que quieres saber de qué va? Pues de lo que nos da la gana. De física, de cine, de Ulises, de cómo te controla tu mierda y de por qué tu jefe es un psicópata. Hasta de apocalipsis hablamos. Pero no crees que has venido a un podcast de divulgación. Básicamente nos juntamos y al grito de chicos, hoy hablamos de esto, vigilando los cambios y no os perdáis, nos ponemos a improvisar. Somos lo más parecido a una banda de jazz de cuñados. En resumen, te va a gustar. Ah, y si no sabes quién es Lakatos, ya tardes en buscarlo. Delegaba su autoridad en funcionarios menores, atormentado por el recuerdo de la brasa de la mano de Manuela Sánchez en su mano, soñando con vivir de nuevo aquel instante feliz, aunque se torciera el rumbo de la naturaleza y se estropeara el universo, deseándolo con tanta intensidad que terminó por suplicar a sus astrónomos que le inventaran un cometa de pirotecnia, un lucero fugaz, un dragón de candela, cualquier ingenio sideral que fuera lo bastante terrorífico para causarle un vértigo de eternidad a una mujer hermosa. Pero lo único que pudieron encontrar en sus cálculos fue un eclipse total de sol para el miércoles de la semana próxima a las 4 de la tarde, mi general. Y él aceptó, de acuerdo. Y fue una noche tan verídica a pleno día que se encendieron las estrellas, se marchitaron las flores, las gallinas se recogieron y se sobrecogieron los animales de mejor instinto premonitorio, mientras él aspiraba el aliento crepuscular de Manuela Sánchez, que se le iba volviendo nocturno a medida que la rosa languidecía en su mano por el engaño de las sombras. «Ahí lo tienes, reina», le dijo, «es tu eclipse». Pero Manuela Sánchez no contestó, no le tocó la mano, no respiraba. Parecía tan irreal. Pues yo lo he leído y no recordaba ese párrafo. Esto es el otoño del patriarca, ¿no? Sí, ese es el otoño del Lo patriarca. reconocí enseguida. Eres un hombre leído, José, ya sabemos. Sí, pues ahí está narrando, ¿no? Una impresión, ¿no? Sobre el eclipse. Ni vamos a hablar del otoño del patriarca, ni No. vamos a hablar de García Márquez, ni vamos a hablar de Colombia. Vamos a hablar de eclipses. Esto es. De Por esto eso hemos sacado este ¿Y trocito. ¿Por qué vamos a hablar de eclipses? Eso es. ¿Ya sabéis dónde vais a ver el próximo? Exacto. Os aviso. Nadie vivo en España ha visto un eclipse en España. Nadie. El último que hubo fue en 1912 y se veía desde las costas de Portugal, norte de Portugal y Galicia, y se veía en el mar. O sea que no queda nadie vivo que haya visto ese eclipse. Un eclipse total. Total. El anterior fue en 1905. Sí, eso es. Ese fue uno un poco mejor, ¿no? Con mejor visibilidad, Sí. más cobertura, pero ya, hace 120 años. O sea que nadie puede describir aquí un eclipse que no haya visto en otra parte del mundo. Claro, eso sí puede ser. Así que bueno, tenemos la oportunidad el próximo año Eso es. y en el 27. Sí, va a haber dos en España. Dos eclipses totales. de sol totales. Claro, Sí. aquí hay una diferencia brutal entre ver un eclipse parcial y un eclipse total. O sea, el eclipse parcial está bien. Un eclipse total cuenta a la gente que es la hostia. Yo nunca he visto uno, claro. Pero Bueno, y no solo podía haberlo eso, visto fuera. que al año siguiente, el 28, hay uno anular. Hay uno anular. Sí. Sí, pero También- anular ya vimos uno en 2013 fue o por ahí. Puede ser, sí. Sí. Ya hubo uno. Pero Es los espectacular. anulares son Parece, muy chulos. Pero ¿eh? vamos parece el anillo de Sauron. Vamos a explicar los tipos de eclipses solares, ¿no? Pues hay tres. Y los hemos mencionado los tres. No te explica el anular. Total, parcial y anular. O sea, anular es que la luna no oculta del todo el sol y queda un anillo alrededor, que es muy espectacular. Luego está el parcial, es que bueno... Que es un se tapa mordisquito, cacho, mordisquito de manzana. Que yo de eso sí vi uno, o bueno... Los 90 No, o uno, ¿no? No, esto fue en los años 60 o 70, finales de los 60 o 70. Yo recuerdo que nos sacaron al patio con un cristal ahumado. Nos dijeron, mira, yo no veo un carajo, pero... Sí, recuerdo yo también vi uno parcial cuando era recuerdo cría. el Sí. escenario, vamos. Sí. Yo no recuerdo. Yo he visto eclipses lunares, eso sí, Ujú. pero... Sí, de pero sol no. el total nos tiene a todos emocionados. Yo estoy con muchísimas ganas de que llegue el día y que no esté nublado. Porque la gente que lo ha visto y lo que hemos estado leyendo, la experiencia debe de ser, vamos, el espectáculo natural mayor al que uno puede asistir
en la vida. Entonces, Dicen la gente. dice la gente que lo ha visto. Sí. Bueno, de hecho debe enganchar, porque hay gente que se recorre el mundo de Sí. eclipse en eclipse y tratando de ir a sitios alucinantes. Pero solo para verlo, no, Solo o sea, para no verlo. para tomar medidas ni nada por A el ver, estilo. tú no te vas a las Islas Feroe a hacer ninguna otra cosa más que ver un eclipse. Sí, no, pero Que luego digo no lo vieron porque estaba nublado. Pero No, pero que digo que no, o sea, que son solo aficionados para Sí, mirar sí, eclipses, sí. o sea, que no van a hacer medidas de eclipses ni nada por el no. estilo. O sea, las medidas ya se hacen, yo creo, de manera rutinaria desde los sitios o sea, los observatorios que pillan el camino y tal, pero no, es para ver el espectáculo. Porque un eclipse total, o sea, no es simplemente que se apague el sol, que eso ya por sí es bastante impresionante. O sea, de repente se hace de noche, siendo de día. O sea, se notan que se ven las estrellas, los pájaros se callan todos porque se creen que se ha hecho de noche. Baja la Baja temperatura. la temperatura, pero es que además se ve la corona solar, que eso es Sí. algo que no se ve. O sea, la razón por la que pintamos toda la vida el sol con unos rayos saliéndole, no es porque se vean rayos saliéndole, porque tú miras al sol y no se ven rayos, se ve una bola. Es porque en los eclipses se ven esos rayos, se ve la corona. Bueno, para los que no estéis todavía informados, esto va a ser el 12 de agosto. La ruta la podéis encontrar, hay mapas en todas partes ya. Dejaremos un enlace. Entra por Galicia, dejaremos enlaces, y sale por Baleares. Hace un poquito de curva y, bueno, zonas esa es la línea de totalidad. Es decir, donde si uno está fuera de una franja de unos, 200 y tantos kilómetros, ahí ya no ves totalidad. Entonces ahí va a haber hordas de gente. Desde la Sierra de Madrid se puede ver. Lo Sí. he visto yo, desde Sí, la Sierra sí, de sí. Madrid hay puntos donde se ve el eclipse total. Ujú. Total. Está dentro de la zona. Sí. O sea, no está justo en la línea de máximo. O sea, el que estar más cerca o lejos de la línea aumenta la duración. Sí. Pero se ve durante un Susana, minuto, tú a lo minuto y mejor vas a pico. estar en el borde. Tres Cantos debe estar justo en algunas calles de Yo Tres no Cantos. voy a estar en Tres Cantos. Yo no voy a estar en Tres Cantos. Yo voy a estar en Burgos. Claro, porque eso es la En un hostia. O sea, pueblo. reportan de algunos eclipses donde pasaba eso. Por ejemplo, uno que pasó por Manhattan, ¿no? ¿Era por Manhattan? Sí, Sí. Que había calles que estaban en eclipse total y calles en eclipse la calle parcial. 96, en la acera norte de la Eso calle es. 96 el eclipse era total y en la calle sur no. En Claro, la o sea, acera sur. la sombra que separa la zona de sombra total con la zona de penumbra, esa es muy marcada. Es como una sombra bien marcada, claro. Debe ser escalofriante y por eso yo creo que los relatos más antiguos son todos de pánico ante los eclipses totales. Claro. Es Eso- que yo creo que es una cosa flipante, o sea, sigue siendo muy marcado el estupor que produce asistir al fenómeno, pero claro, cuando no sabían lo que era de terror. Claro, exacto. Y ahora que sabemos lo que es, Dios mío, estoy viendo las ruedas del cosmos girando a mi alrededor Claro, en eso vivo. es. Claro, pero es que imaginaos, o sea, una época en la que, o sea, había pocas regularidades como la de que salía el sol por la mañana y se Yo ponía creo por que la estaba tarde. seguro en esta Entonces, vida desde que el sol salió. y de repente, Claro. no. O De sea, repente había un pasa día algo con que dos no. amaneceres, ¿no? Claro. Con dos Bueno, atardeceres. dos amaneceres bien, pero cuando anochecía, cuando no debía anochecer, o sea, el pánico debía ser tremendo. Claro. Claro, no tenían ni idea de lo que era el sol, básicamente. Ujú. Pero era una fuente de calor y de luz y tal. Y de repente se desvanecía por una razón que nadie tenía ni idea. Claro, porque la mayor parte de la luna no se ve La cuando luna no se ve, sucede claro. ese. Simplemente Simplemente actúa de pantalla. Exacto, solo se ve que se oculta el sol. Ujú. Se ve como un mordisco. De hecho, hay representaciones antiguas que son un oso o un dragón Sí, los mordiendo dragones, sí. el disco solar, que se lo come y luego lo vomita, Claro. o llega un guerrero y lucha con el dragón. Sí, pero y muchas de rescata esas al historias sol. son ya cuando ya hay toda una serie de conocimiento acumulado a lo largo de las generaciones Que eso ocurre de vez Ya has en creado cuando. el ocurre de mito, vez ¿no? en cuando. Que Se ha eso, abusado de los narcóticos también. también. Que eso de todas maneras, o sea, tampoco, o sea, no debe haber mucha gente que vea varios eclipses en su vida, totales, digo. Porque Bueno, incluso vienen ahora- juntos, o sea, algunos vienen Sí, juntos. pero están claro, a sobre el kilómetros de mismo distancia, sitio, y sí, es verdad. en ciertas Sí, sí, épocas sí. uno no se desplazaba más de 20 kilómetros. es verdad, Entonces, sí. o sea, el conocimiento acumulado, pues sí, a lo mejor alguien recordaba alguno y lo mencionaba, o había relatos y tal y cual, y de eso iban encadenando. Pero una persona que viera varios eclipses en la antigüedad era difícil. Mm. ¿Los acadios no tenían algo de esto, Saúl? Los acadios no mucho, pero hay una historia muy buena que es de la India. Que vas a algunos templos y tienen representaciones de ¿cuántos? De 9 astros, que son el Sol, la Tierra, la Luna 3, los 5 planetas 8 y pues, 9 no, pues 10. O no tiene la Luna, yo qué sé. Pero representaban la Tierra como un No, pues, astro. la Tierra no, entonces 9, perfecto, 9. Y hay 2 planetas invisibles.
Y estos dos planetas invisibles, que son la cabeza de un bicho y la cola del bicho que lo partieron en dos, son los nodos lunares, son los 2 puntos de la órbita de la Luna en los que la órbita de la Luna se cruza con la eclíptica y que por lo tanto son los 2 puntos en los que tiene que estar la Luna para que haya un eclipse solar. Entonces esta gente sabía, en cierta manera, Que había un obstáculo. que esos 2 puntos estaban ahí y los representaban como 2 planetas invisibles, y sabían que cuando había un eclipse es que uno de estos planetas estaba delante del Sol. Bueno, Claro. de hecho, eso que estabas contando de los dragones, eso es de China. O sea, en China, cuando que tenían bastante control de todo este movimiento de astros, cuando sabían que iba a haber un eclipse, se iban con... O sea, pensaban que era el dragón que se comía el sol, y entonces ellos hacían como mucho ruido, entonces iban con tambores y con cucharas y todo, haciendo un mogollón de ruido para conseguir espantar al dragón. Y de hecho lo conseguían, porque se lo comían un momento, pero luego al final volvía a salir el sol. Entonces eso... Hostia, esto me recuerda a alguna historia que he leído en alguno de los libros de estos. Era... a ver, hay una historia, y esta es real. Cristóbal Colón, en su cuarto viaje, llegó a Haití, ¿no? Eran las costas de Haití o algo así. Entonces llegó con las naves hechas una mierda, llegó allí, las naves se jodieron, no podían volver. Y entonces empezaron a gorronear a los nativos, que al principio se bien, dejaron, claro, pero luego vieron que, o sea, que la eran cosa de se alargaba, pero estos ¿cuándo señores te no vas? se van, Pero claro. ¿cuándo te vas? ¿Y cuándo sale tu tren? Déjame la ¿no? voz Para volver. para hinchar la rueda. Vienen de Exacto. España, que son ocupas. Se metió en 2 ocupas. Del famoso tengo un pinchazo a la allí. Entonces, en un momento dado decidieron que ya no les daban más suministro de nada, que a tomar por saco. Y entonces Colón, que sabía que iba a ocurrir un eclipse de luna, me parece que era, Sí. le dijo, se lo vaticinó, le dijo que si no les daban de comer y tal y cual, iba a ocultar la luna, iba a rezar a su Dios para que ocultara la luna. Y entonces, bueno, pues el eclipse efectivamente ocurrió, que por cierto, o sea, hubo ahí cálculos erróneos de un tipo o de otro, Sí. pero se compensaron de algún modo, tuvo suerte el cabrón, tenía bastante suerte este individuo. Bueno, el hecho es que el eclipse ocurrió, se acojonaron todos. Entonces fueron corriendo a él a decirle que por favor, que volviera a la luna y tal y cual. Él dijo, vale, voy a rezar a mi Dios para que quite... Se fue allí, hizo el paripé y efectivamente... Y al rato... Al rato apareció la luna y estaba muy agradecido Listos. y empezaron a... Continuó el gorroneo. No se sabe cuánto tiempo más, pero... Dejadme que cuente Durante una un cosa rato. sobre la eclíptica que se ha mencionado. La eclíptica es el plano en el que gira la Tierra. ¿Vale? Entonces, la órbita de la Luna no está en ese mismo plano exactamente, sino que está girada a unos 5 grados. Es muy poquito, pero eso hace que la mayor parte de las veces la Luna, al dar vueltas alrededor de la Tierra, si lo vemos desde el punto de vista de la Tierra, pues pasa por encima o por debajo del Sol. Y por eso los eclipses son raros. Y solo cuando coincide que pasa por ese punto en donde la órbita cruza la eclíptica, como decía Saúl, solo en esos momentos se pueden producir los eclipses. Si la órbita de la Luna estuviera exactamente en el mismo plano, tendríamos un eclipse solar y no lunar todos los meses. Eso es. Eso es. Qué guay, pero sería un poco aburrido. Claro, ya le quitaría la gracia. Además, ¿serían siempre en el mismo sitio? Bueno, no. No, porque cambiarían por las claro, procesiones y todo, cambiarían. Claro. Sí. Pero siempre, ya para siempre. ¿O no? ¿Para siempre qué? Tendríamos eclipse de sol. Bueno, no y te de adelantes, luna. no te adelantes, no te adelantes. No. Tú te estás yendo al final. Ya que lo estáis bueno, contando. No, no es el momento. Pero No es el momento. Lo que creo que sí podemos contar es que eclipses lunares sí que hay cada poco. Porque a Sí. diferencia del eclipse solar, que es que tiene que cuadrar perfecto, el eclipse lunar es que la Luna se mete atrás de la sombra de la Tierra, Y eso- que es muchísimo más tocha que la Claro. Luna. Entonces Eso es. tampoco hace falta Claro, que un cuadre eclipse ahí. de luna se ve desde media Tierra, Claro. Además, no desde 200 kilómetros de anchura de la En franja el- de En el totalidad. ¿no? próximo, o sea, en el anterior que iba a haber, que además era una luna grande, se veía grande porque es en agosto, estaba cerca y tal, no se pudo ver, por lo menos desde Madrid, y había un mogollón de gente para sacar una foto poniendo con el eclipse, con la justo detrás de las 5 torres. Había un Joder, sí. mogollón de gente allí. Y luego, y subiéndolos a luego Instagram. Vaya, estoy Nada. hasta los cojones de Instagram. Y luego nada, no se vio nada porque solo estuvo todo... En Madrid. Bueno, déjame que acabe Vale, la vale, historia sí, que no perdón. he terminado. Ah, coño. vale, He vale. contado Colón. lo de Colón, ¿No has pero acabado yo- lo de Colón? No, Venga. No, lo de Colón sí, pero era la historia Ah, de vale, los vale, chinos vale. haciendo ruido, que viene a otra historia. De hecho, una cosa curiosa es que la historia de Colón se ha repetido en la literatura al menos 2 veces. Una fue Mark Twain, un yankee en la corte del rey Arturo. exacto, Claro, que sí, utiliza sí. el mismo truco. Igual, y hay sí. otra más que ya no me acuerdo cuál es, pero hay otro también en... ¿Es una novela de Tarzán, puede ser? No.
Bueno, no recuerdo. Hay otra novela. Ah, no, Las Tintín. minas del rey Salomón. Y Tintín lo hace Y también. Tintín, eso es, exacto. Efectivamente, se ha utilizado recurrentemente esta historia en la literatura. Pero lo curioso es que hubo un tipo en Estados Unidos que quiso jugar el mismo juego con unos indios, no sé cuáles eran. Los Sioux, bueno, pongamos que son los Sioux, ¿vale? Bueno, pues le quiso jugar la misma historia. Les amenazó con que iba a haber un eclipse, tal y cual. Y entonces, efectivamente, el eclipse se produjo. ¿Pero qué hicieron los indios? Se pusieron a lanzarle flechas al eclipse Claro, es verdad. hasta que se quitó. Y luego dijeron, sí, el hombre blanco puede traer eclipses, pero nosotros los quitamos a las flechas. Y a todos por saco. Sí. Causa efecto. Claro, pues ya está. Qué subjetividad, ¿no? Vale, ya he terminado. Ya podéis contar. Bueno, ¿qué nos tocaba entonces contar ahora? ¿Qué vamos? Esto es las leyendas. Esto es Las la leyendas. parte de las leyendas. Las leyendas... Me estabas diciendo eso, que es un evento tan raro y tan impactante que está en todas las tradiciones culturales, incluso literarias, ¿no? Como algo catastrófico. Claro, sí, Sí. sí. Ah, sí, es verdad, se me había ocurrido antes una cosita, no sé si al hilo de lo que decía Javi, decía, bueno, en agosto que la luna estaba más grande de lo normal y todo esto. Entonces, a mí me gustaría que comentáramos algunos de los términos que se usan muy frecuentemente en relación a la luna, que la gente no sé muy bien qué es lo que espera ver cuando se habla, por ejemplo, de la luna de sangre. Ah, sí, sí, ¿no? sí. Bueno, La- este eclipse era una luna de sangre, era lo que decía la gente que era una Eso es que pasa por la penumbra, ¿no? Pues eso es que la luna se pone roja porque hay un eclipse. eclipse, Es que claro. ya, está. Sí. Ya. ¿vale? Claro, Y luego... se pone roja porque, claro, como está en la sombra de la Tierra, no le llega la luz refleja- solar directa. Y entonces, ¿qué le llega? Le llega la luz que pasa del sol por los Reflejada bordes. ¿Y eso qué al son? albedo. Atardeceres y amaneceres. Claro, le llega Solo la hay luz atardeceres y difractada. amaneceres. Sí. Entonces, claro, se ve roja. Sí. Esa una, y la otra es, es un concepto también curioso, que es la superluna, ¿no? Hoy hay superluna, ¿no? Bueno, ya. Que es cuando la luna pasa más cerca de la Tierra, o sea, la órbita de la luna es ligeramente elíptica, un poquito más elíptica que de la Tierra, pero ligeramente, y entonces a veces está más cerca de la Tierra, a veces está más lejos. Entonces, yo creo que es importante que la gente sepa que esa diferencia de cercanía supone un 14% de la superficie de la Luna. ¿Qué dices? Entonces, una superluna es un 14% más grande. Eso es Visualmente. un montón. Eso, sí. Sí. Bueno, en área no es tan fácil. Hombre, Pero es 14% en área o en es un... diámetro. Ah, en área. En área. Claro, que No, la en peña área no es habla nada. de ello y se En van área. corriendo. Pero pensando seguro que es eso lo que se le llama Sí, superluna. a eso se le Sí, llama sí, sí. superluna. Porque hay una luna que es muy tocha, pero es un efecto. No, pero eso de es porque la ves atmósfera. en el horizonte. Claro, Claro, es la un ves- efecto. la Cuando ves sale en salir el horizonte, y además sale es... un pedazo de luna descomunal, pero luego Pero es se- un se efecto óptico achica, también claro. porque la estás viendo contra los edificios y entonces comparada No, con no, los- no, 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 Sí, yo- sí, también. Pero no, yo creo que de verdad es más grande y es porque cruza más. O sea, Vale. tiene que haber un efecto atmosférico de algún tipo. Habrá algo, pero que la la amplifica. superluna es 14% más grande que la Vale, otra eso luna como que un es igual de 4% digna, pero... de diámetro, que no es tanto. No. Ya, sí, eso es poco, sí, sí. Entonces, cuando tienes una superluna con luna de sangre, parece que aquello vaya a ser un festival de sangre. pirotécnico, ¿no? Y dices, joder, pues vaya, pues como siempre, ¿no? La luna de Tarantino. Eso es. Bueno, eso. Entonces, esas variaciones, de hecho, también esas variaciones del tamaño del relativo de la Luna que vemos desde la Tierra son las que hacen que los eclipses sean totales, Totales o o anulares. Bueno, eso es lo que dice al principio. Pues cuando está lejos es más pequeñita, no puede tapar completamente el Sol, y cuando está más cerca, entonces es cuando tenemos eclipses totales. Y cuanto más cerca está, más dura el eclipse total. ¿Y este que vamos a ver? El está del cuando 26 es ni chicha ni dura o sea, las un par de zonas minutos, máximas ¿no? son un par de minutos, 2 minutos escasos. Pero los hay de más. Yo he leído hasta 4. El del 27, la totalidad va a durar casi 7 minutos Hostia. en el punto de máxima ¿Y este es duración. anular o es total? Ese es total también. total. Este es el que Ese- pasa por el sur de Es el del España. 28 el que es anular. Ujú. Sí. Este pasa por Cádiz. Porque ahí Tacita de pasa playa. así. Pues ahí va hasta tener 4 minutos y medio de ocultación total. En Eso Marruecos sí. también se ve. Que eso es mogollón, ¿eh? Es 4 muchísimo. minutos es O sea, el mogollón. máximo absoluto son unos 7 minutos, porque no puede acercarse más la luna para tapar más al sol, digamos, ¿no? En estos tiempos. Entonces es el máximo absoluto. El eclipse del 27 en el sur de España y norte de África, ese es el más largo del siglo XXI. Joder. Ya estáis todos cogiendo el coche para allá. A Marruecos. Exacto. Sí. Sí. Buah, me parece que eso tiene que ser impresionante. Sí. Porque además hay otras consideraciones, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué altura estará el sol en estos eclipses? Ah, es verdad, porque el del año que viene está muy bajo. O sea, Está muy bajo, ocurre sí. en el atardecer, Sí, ya eso cuando es. está Eso cerca es. de ponerse. Sobre las y eso es menos 8. impresionante que cuando pilla a mediodía, por Sí. ejemplo.
Y luego, Claro, anochece pues como un rato antes, pero vamos, tampoco Sí, es sí. un dragón. y más arriesgado también porque es más fácil que haya nubes. Claro, y- sí, Sí. es más arriesgado, sí. Sí, el del año que viene en Galicia está como a unos 10 grados sobre el horizonte, pues la zona de Burgos y así estará como a 8 grados sobre el horizonte, y claro, no es buena idea irse a Las Palmas, Claro. porque va a estar a 2 grados sobre el horizonte, Claro, o sea, la bueno. posibilidad de no verlo es muy alta, ¿no? Bueno, y Por si las lo ves, brumas no lo ves también. terminar, No, porque... no, eso es. Que además dicen que es muy espectacular cuando se empieza, cuando está a punto de desaparecer del todo el sol y cuando está, Sí. se está desocultando otra vez, Ujú. porque aparecen unos destellos, bueno, Sí. la gente habla de que se ve el perfil de la luna, ¿no? Sí, Algo así, esas son que las, forman- las perlas de Bailey, ¿no? Eso es. Las Las exacto, perlas de que Bailey tenía son un las nombre, que, sí. las que muestran el El o sea, perímetro... no, muestran cómo el orografía de sol la pasa luna. a través de las montañas Sí, de la luna, de eso, la, eso. de la Sí, sí. orografía de la luna, entonces ves puntitos de luz, Sí, eso es, ¿no? eso Que es. bailan, pues por... Que, de hecho, Efectos eso fue el atmosféricos. primer indicio, ¿no? De que la luna tenía Sí. una superficie que no era plana. Sí, sí. Y otra cosa que se ve es cuando empieza a salir el sol, algo que llaman el anillo, ¿no? Porque es como si tuvieras un diamante en uno de los lados y ves, bueno, pues... A ver, todo Los esto es de circulitos, oídas, ¿eh? ¿verdad? Todo Todo esto esto lo es hemos de leído, oídas, porque sí, lo he todo visto esto uno es en de mi oídas. vida, todo esto, o sea, os podemos decirlo, esto es la hostia y tal, pero no tengo ni puta idea. ¿Sí? Así que no queremos reclamaciones luego, ¿eh? Bueno, pero una cosa que estamos contando y que yo creo que habría que contar es, o sea, los tamaños aparentes, ¿no? Porque estamos diciendo, esto se ve más grande, esto se ve... Pero, o sea, sí que sabemos que esto ocurre por los diferentes tamaños aparentes. Sí, sí. Bueno, es que esto tiene una historia muy larga. Bueno, Porque es que, bueno, yo he leído un libro, lo comento aquí, que se llama Sun, Moon and Earth, o Sun, Earth, alguna Moon, o algo permutación de así, eso. Y que trata, o sea, básicamente el leitmotiv del libro, aparte de que es un tipo de estos que anda persiguiendo eclipses, cuenta, bueno, se pone poético en algunos sitios, tal, bueno, te puedes saltar esos capítulos. Hay otro capítulo que es dice del futuro eclipse de 2017, o sea que eso ya ha pasado. Ese capítulo te lo puedes saltar también, porque explica desde dónde se va a ver mejor en Estados Unidos, al carajo. Pero el resto del libro está dedicado básicamente a lo importantes que han sido los eclipses en el desarrollo de la ciencia. Y la verdad es que hay momentos cruciales y sobre todo uno de ellos es para las medidas. Medidas de tamaño de la luna, tamaño de la Tierra, tamaño del Sol, distancias relativas. Para todo eso se han utilizado eclipses. Y es alucinante. Bueno, Por ejemplo. y hay Sí, un cuenta- eclipse famoso, que es el eclipse que confirmó la teoría de la relatividad. sí. Ah, La sí, sí, relatividad sí, general, pero que eso es el fue de más 2000, tarde, en ¿no? 1919, 1919, que se fue mucho más tarde. Pero, o sea, los eclipses han estado muy ligados al desarrollo científico desde los comienzos hasta... Yo estuve leyendo también el libro y lo que pasa es que no lo recuerdo muy bien, igual lo recuerdas tú mejor, la historia de cómo enviaban expediciones para hacer mapas del Ah, sí, sí, territorio. eso viene Claro. después, lo de Luis XIV, ¿no? Eso viene después. Eso viene después. Es que lo primero, la primera historia a mí me parece lo más flipante que he leído en mi vida. Dale. Esto habla de los griegos. O sea, los griegos eran gente de otro planeta. O sea, esa gente hilaba, pero vamos, Anaxágoras. Y estamos hablando de 500 antes de Cristo. Alrededor de 500 antes de Cristo. 5 siglos antes de Cristo, ¿vale? Y este individuo ya en su mente ya estaba la idea de que los aparatos, o sea, los aparatos es lo que ha sonado. los astros y tal eran objetos que se interponían, con lo cual, digamos, eso ya trasciende la idea esta que luego transmitió Aristóteles de que el mundo lunar, supralunar y el mundo sublunar son diferentes. Esta gente estaba pensando en términos de objetos que se están moviendo en el espacio, ¿vale? Y esto era Anaxágoras en el siglo V. Pero Anaxágoras hizo lo siguiente. Antes de Cristo. Antes de Cristo, sí. Y hizo lo siguiente, dijo, voy a medir la luna. Así. Se levantó una mañana y dijo, Sujétame el cubo. voy a medir la luna. ¿Qué se le ocurrió al fulano? Dijo, si la luna, si el eclipse de sol se produce porque la luna se pone delante del sol y lo tapa, la sombra de la luna es del tamaño de la luna. Y entonces dijo, voy a medir la sombra de la luna. Entonces, ¿cómo midió la sombra de la luna? Esta es la gracia y lo que a mí me pareció fascinante. Se bajó al puerto del Pireo. Había habido un eclipse, se bajó al puerto del Pireo. Y a todos los marineros que llegaban le dijeron, ¿a ti dónde te ha pillado el eclipse? En tal sitio. ¿Tú lo has visto entero o parcial? Tal. No, yo lo he visto entero, yo parcial, no sé qué. Pues haciendo esas estimaciones, sabiendo dónde estaba cada individuo y tal, estimó que la luna era el tamaño del Peloponeso.
¿Cómo os quedáis? A mí me pareció fascinante. O sea, un tío... Imagino que es una buena estimación, ¿no? El Peloponeso. No está mal. O sea, Sí, tío, ¿tú te das cuenta? El Los orden- aparatos de medida que no, estaba El usando. orden de magnitud es correcto. Lo El que orden de quiero decir magnitud es correcto, eso, es que ¿no? no hagas contexto, que digas, no es el tamaño de tu piscina. Y, qué tío. Pero vamos, que hubo otros Qué luego que piscina más usaron, grande. usaron este tipo de concepto para las mismas cosas. Por ejemplo, Al-Biruni, que fue un astrónomo y matemático árabe que vivía pues, cerca de lo que hoy es, yo que sé, Uzbekistán o por ahí en el siglo X, dijo, espérate, hay un eclipse de luna, pero esto tiene que ocurrir en todas partes a la vez. Pues voy a escribir a todos mis colegas que se fijen a qué hora empieza exactamente el eclipse en su pueblo y yo en el mío. Y entonces, claro, luego comparando La las latitud, horas, la longitud. puedes medir la longitud. Eso lo propuso por primera vez otro griego. ¿Cómo se llamaba este? Y Parco. No sé si era Hiparco el que sugirió este. Me parece que sí. Sí, fue Hiparco el primero que Y lo Parco, sugirió. sí. Pero lo hicieron... O sea, él no lo hizo, pero Sí, lo hizo... Y de hecho se piensa que el Antiquitera era un predictor de eclipses para Sí. justo esto. El Antiquitera, claro, el Antiquitera, el problema es que si hubiera sido precisísimo del copón, esto si cada uno de los engranajes estuviera bien hecho, hubiera podido. Lo que pasa es que a la más mínima irregularidad probablemente no hubiera podido. Pero el Antiquitera, para empezar, los engranajes ya tenían forma Elíptica. Forma elíptica. No me para jodas, tener en tío. cuenta. ¿En serio? Pero tú lo viste Pero en es Indiana que Jones. tenían, los engranajes no son circulares, son elípticos. Y tenían en cuenta incluso el movimiento de precesión del eje terrestre, que el eje de la Tierra. La Eso, precesión de los equinoccios. la precisión de los equinoccios estaba incluida en el Antiquitera. Eso tiene un periodo de ¿cuánto era? Sí. De 10.000 años. ¿Era? 28.000 dijimos en el podcast. No, ya no me ¿no? acuerdo. No, yo creo que, Pero es, era creo, mucho. creo que es algo menos, pero Sí, hay quien... Eso, ¿De dónde lo has leído esto, Saúl? Bueno, Es Indiana que estuve Jones, leyendo ¿no? yo ayer un buen rato sobre el mecanismo este y... a lo mejor lo he flipado un poco yo también. Me da la impresión de haberlo- Que a mí, de o haber- sea, me da la porque impresión- me da la llegaban- impresión de haberlo leído. Llegaban Yo me hasta había los leído hasta ciclos lo de hasta los saros, llegaban, pero los saros de 18 años, No, pero Saros- mucho más los Saros allá de 18 ya no años sé. seguro. Eso sí. ¿Qué es un Saros? Claro, te has sacado el palabra. He sacado el palabra. Explica qué es un Saros. Bueno, es que esto de los eclipses, a medida que uno va profundizando, se complica. O sea, hablábamos, la cosa más fácil, pues la luna se pone delante entre la Tierra y el Sol. Luego ya uno tiene que ir pensando en la eclíptica, en la órbita de la luna, en los nodos y estas cosas. Pero luego, claro, como la luna y la Tierra se mueven alrededor del Sol, pues y además la Tierra tiene el eje de oscilación, lo tiene torcido. inclinado, Gracias pues a lo cual entonces tenemos verano e invierno. los eclipses son distintos. O sea, esos dos potenciales que tenemos, que podríamos tener cada año, 2 de Sol, 2 de Luna, más o menos en media, pues son distintos. Y hay una repetición de eclipses del mismo tipo, con la misma geometría. Y creo que contra el sobre- mismo fondo de estrellas, ¿no? Me parece. O sea, que están exactamente en la misma posición frente a las estrellas. Eso es lo que cataloga los distintos Saros. Me Puede parece ser. recordar. Y eso sucede cada 18 años. Eso es. 18 años, ¿cuánto era? 10 días y 8 horas, creo que eran. Eso es. Eso es. Creo que eran 7. Sí, Las horas esa creo es la que son cantidad. Sí, Y eso hace, sí. de hecho, que si se ve uno en Europa, el siguiente se vea en Estados Unidos. Claro, en América, pero vamos. estos ocurren desfasados 120 grados sobre la superficie de la Tierra. Entonces es un eclipse de características similares, pero se ha movido 120 grados, con lo cual a la tercera vez que se repite este periodo de 18 años, que son 54, ¿no? Más o menos, entonces tienes una repetición del mismo tipo de eclipse sobre el mismo punto de la Tierra. No es sobre el mismo punto. Va describiendo una... Sí, es verdad, Una se va espiral, moviendo, va o sea, describiendo va una bajando hacia espiral el sur, que son claro. los ciclos luego de Eso Saros. es. Claro, sí, o sea, esto es... Entonces a uno de estos se llama un Saros. Y hay un montón. Creo que el último de Estados Unidos era el 145 y el próximo va a ser 100. Lo estoy diciendo, me lo estoy inventando. Sí, es que- 120 y tantos. Pues algo así. Claro, Fijaos, porque pero- un Saros empieza desde el polo sur hasta el polo norte, ¿no? Y son todos estos eclipses que son iguales cada 18 años. Pero claro, los que si suceden 2 cada año, pues en un periodo de 18 años tienes unos 36. Con lo cual cada vez, o sea, simultáneamente tienes unos 40 Saros distintos, eclipses de Eso tipos es. distintos, Ocurriendo ocurriendo a la vez. Entonces te entrelazado, toca, ahora digamos. nos toca el de la serie, creo que es el 136 el próximo. ¿Ves? No he acertado Y el ni otro, más que creo, el primer- la estoy primera hablando de memoria. El tamaño del Peloponeso te ha quedado la Sí, metáfora. sí. Pero ¿no flipáis con lo de No, la no, sí, medida sí, de...? sí. A mí me parece A mí alucinante. sí, Increíble. sí, O sí. sea, con tal... Pero no con- sabía la con tal distancia a la ser luna. valiente. No la sabía. ¿Y cómo calculaba el tamaño entonces? Pues la No, sombra el es una tamaño de la proyección. sombra. Está haciendo, No, pero está es haciendo que- dos aproximaciones, que el Sol estaba a distancia infinita, ¿Infinita? Claro, y que eso la es. Tierra era plana. Pero Hombre. las dos son bastante buenas. Son bastante Bueno, buenas. la de la Tierra plana
Está sobreestimando, ¿no? Claro, sí, está sobreestimando. Si es del tamaño del Peloponeso, no me jodas, que lo estaban midiendo con centímetros, tío. Que lo sé, que está preguntando a un cuñado en el puerto. Exacto. No, que tiene mucho mérito. Sí. Claro. A mí me parece alucinante lo de las sábanas. Sí. Hay gente más lista. ¿No? Es que no nos hacemos idea de las distancias reales. Porque cuando nos hacen los diagramas para ver eclipses, siempre te ponen la luna, la tierra y el sol muy Sí. cerquita. Y de Entonces tamaño cuando sui proyectas, generis, y cuando proyectas siempre ves que son como un cono, ¿no? Sí. La luz, pero en realidad es cierto que es mucho más Claro. parecido a una Hay- paralela, ¿no? Hay Porque un vídeo de Veritasium que va por un campus, parece que es en Australia, y le da 2 pelotas, ¿no? Una del tamaño de la luna en proporción a otra de baloncesto, que es la Le Tierra. dice, Y le pónmela a dice, esa pon la distancia. Tierra y la luna como tú crees que están. Y claro, la gente estira más o menos los brazos y tal. Y en realidad no, tienes que sujetar la bola en un sitio y recorrer 8 o 9 metros y poner la luna en ese lado. O sea, la luna está mucho más lejos de lo que Ujú. pensamos. es- sí. Por estas maquetas, ¿no? Estas cosas que hacemos. Si hacemos ese ejercicio Y el sol está, claro. claro, o sea, es curioso ver cómo aciertas con la sombra de la luna sobre la Tierra cuando tienes esos tamaños y esas Claro. distancias, ¿no? Lo que hace que sean tan singulares los eclipses. Y al revés, si pones la Tierra da una sombra tremenda y entonces a la luna le es mucho más fácil ocultarse en esa sombra. Era, a lo mejor, o sea, no sé si en Edimburgo, yo he visto en un sitio un paseo, o en Boston, estoy fatal, tío. Me lo voy a inventar también yo. Por el Peloponeso hay un paseo, Igual deberíamos prepararnos estas cosas un poco. en el Peloponeso hay un paseo muy bonito en el que tienes el sistema solar a escala. En el Peloponeso, No, has es dicho. que lo estoy de coña, joder, que no sé si es Edimburgo o Boston, por eso digo que puede ser el Peloponeso también. Pero bueno, hay un paseo donde puedes caminar o correr, los que hagan esas cosas, y entonces tienes una rayita que pone el sol. Y claro, Mercurio está pegadito. Porque claro, Plutón, que en ese momento estaba todavía en el paseo, está a tomar por saco, o sea, está a varios kilómetros del punto de partida. Entonces, para que Neptuno esté a escala, Neptuno, Venus y la Tierra están súper pegaditos, y Plutón está pues al final del camino, no sé cuántos kilómetros. Por eso hubo que quitar a Plutón de los planetas, porque si no, no se hace esto. Hay uno en España. Ah, ¿dónde? Hay uno de esos. Espérate, lo tengo que buscar porque como yo no me acuerdo de los nombres, Pues, Pues, no me has preguntado. Yo sé em, que tiene 3 sílabas. Está entre Boston o Edimburgo. no, este está. Joder, luego Sí, lo ponemos en las. notas. Lo ponemos en las notas, pero la idea es que Fe de está, ratas, lo que hacen en este episodio. está chulo porque está hecho a distancia tal que si uno va caminando, han hecho el equivalente de que 4 kilómetros se recorren en una hora y entonces, digamos que si la luz viajara a esa velocidad, entonces es lo que uno tarda en recorrer el sistema solar en este paseo. Y está muy bonito. Luego os pongo en qué pueblo está. Está cerca de la frontera con Portugal. Es un Yo hice sitio... una cosa parecida, porque bueno, en un viaje a Colombia queríamos, bueno, era una cosa para niños, para los colegios, y lo que queríamos hacer era pues que tomasen fruta y que comiesen fruta. Y entonces lo que hicimos fue un planeta solar con frutas. Entonces, también Un planeta solar, o sea, no, un sí, sistema solar, perdón, un sistema solar. Uno al pedo. Joder. Un sistema solar con frutas, ¿no? Y entonces colocábamos las distintas frutas y los íbamos colocando más o menos a escala. Y era súper gracioso por los tipos de frutas que había. Además, son frutas... Que era. No. Además, la inmensa mayoría son frutas que ni siquiera... O sea, son frutas que yo no sé cómo se llaman ni nada, porque son frutas de Y Colombia. el sol, que era una sandía. El sol era una sandía, Claro. sí. Esto de usar la fruta es muy madrileño, ¿verdad? O sea, la fruta debe serlo. Ciudad Rodrigo es el lugar. Ciudad- Está en Ciudad Rodrigo. ¿Eso dónde está? Eso está en... Provincia de Salamanca. Sí. En Salamanca. Dice, los planetas más cercanos permiten un recorrido por la parte de la muralla de la ciudad que marca la ciudad histórica. Más allá de Marte, ya salimos del pueblo. Júpiter está en Ivanrey, Saturno en San Juanejo y Urano en Carpio de Azaba. Neptuno justo al lado del centro de interpretación de Siega Verde y Plutón a unos metros de la frontera con Portugal. Hostia, qué bonito. Muy bonito. Mola. Bueno, José, nos estabas contando Sí, Ah, sí, cosas de sí, la- ciencia. lo de Kennedy, ¿no? Que ha hecho los eclipses por la ciencia. ¿no? Exacto. Bueno, el siguiente superhéroe es Aristarco. Aristarco midió el tamaño relativo de la Luna con respecto a la Tierra, bien, o sea, porque lo que hizo fue aprovechar un eclipse lunar y lo que vio fue el tiempo que tardaba la Luna en recorrer la sombra de la Tierra. Entonces, con eso supo que había parece que era un factor 20, puede ser, de relación de una a otra, pues algo así. No, perdón, 2,5, 3. 20 es el Sol, que fue otra de las cosas que hizo. Intentó medir el tamaño
Bueno, la distancia relativa, la distancia hasta el Sol. Distancia comparada con la distancia Con la luna. de la Tierra a la Luna. Entonces, lo que hizo fue, durante el cuarto creciente, sabes que el Sol, la Luna y la Tierra forman un ángulo recto. Entonces, si mides el ángulo que forma con el Sol, puedes saber cuál es la relación entre el cateto largo, que es la distancia de la Luna al Sol, y el cateto corto, Es como un que es la de la cartabón Luna a de la estos Tierra. del cole, Exacto. digamos. ¿Cuál es el problema? Pues que el ángulo ese es casi 90 grados. El Sol está a tomar por culo. Entonces hizo una mala estimación. Estimó que el Sol era 20 veces más grande que la Tierra. Y que estaba, bueno, la distancia la estimó mal, que el Sol era como 20 veces. El Sol aprovechó la idea de que durante los eclipses el tamaño aparente son iguales. Con eso puedes inferir el tamaño si sabes las distancias. Pero se equivocó en un factor 20, es 400 veces más grande. Bueno, aún así, A pesar solo, de lo solo cual- hacerse la pregunta ya me parece increíble. A pesar de lo cual, dedujo de aquí, dijo, a ver, si el Sol es como 20 veces más grande que la Tierra, ¿qué coño pinta una cosa tan gorda orbitando alrededor de la Tierra? ¿No será al revés? Y entonces fue el primero que propuso el sistema El primer heliocéntrico. Copérnico, ¿no? Claro, no, Copérnico se conocía los escritos de Aristarco, ¿qué coño? Pero Copérnico no hizo nada. Solo se hizo un sistema Ptolomeo cutre y encima mal AliExpress, ¿no? Además seguía habiendo epiciclos en el sistema de Copérnico. Que Claro, eso no nos lo dicen en el cole. Exactamente, era todo un... Había bueno. de hecho, yo creo que más que si fuese heliocéntrico. O sea, había un montón Sí, de... sí, eso lo cuenta... Ya lo Arthur contamos Koestler, nosotros, ¿no? lo contamos Sí, nosotros. sí, el Claro, podcast. en la época de Copérnico había ya unas tablas para predecir los eclipses de luna, sobre todo, y todo esto. Y claro, una de las ideas del sistema de Copérnico es esto va a ser más sencillo, ahora vamos a poder hacer unas tablas. No. La gente sigue usando las de antes porque con las de Copérnico no era más sencillo Y hacerla. esa es una pregunta que tenía antes. ¿Desde cuándo se pierde un poco el miedo a los eclipses? Pues los griegos ya sabemos. No, los que griegos no sí, tenían ninguno, como ya Ninguno, estás viendo, eso. vamos. Ellos... ¿Y desde cuándo se cuantifican estas cosas? Porque claro, hay bastante irregularidad. Bueno, a ver, los como griegos, estamos quiero viendo. decir, los griegos, debían ser algunos de los griegos, claro, Claro, igual que ahora, o sea, estamos los que sabemos que es un eclipse y están los terraplanistas, quiero decir, y estamos conviviendo. Entonces allí, pues supongo que estarían los que se acojonaban por el eclipse, claro. Claro, no, pero hasta No, pero desde En la cuándo Edad se Media también había y hasta la época moderna, o sea, el Papa Urbano, a ver, tengo la nota por aquí, séptimo, octavo o alguno de estos, pero estoy hablando ya del siglo XVII, o sea, 1600 y pico. O sea, esta gente tenía un ejército de astrólogos alrededor para que le predijeran cuándo iban a ocurrir los eclipses, porque se seguía creyendo que los eclipses eran algo Un mensaje. nefasto y que siempre predecían la muerte de alguien importante. Cosa que hasta ahora, entonces siempre había ocurrido, porque con lo que duraba la gente antes, siempre pues, muere más alguien. malo sería que no muriese alguien. Entonces, este tipo, para empezar, tuvo que prohibir que se hicieran predicciones sobre su muerte, porque ya andaba la gente, ¡va a morir el Papa! No sé qué. Tuvo que meter a alguno en la cárcel. Y luego se enteró que iba a venir un eclipse de verdad, y entonces llamó a un dominico que era experto en eclipses y en cómo expiarlos, y anduvieron Le haciendo hicieron un unos exorcismo. rituales mágicos, efectivamente. El Papa se fue de Roma para que no le pillase el eclipse allí, pero es que esto viene de antiquísimo. O sea, en la época de los reyes asirios, por ejemplo, cuando iba a venir un eclipse, el rey cogía, se piraba, se vestía de fulano normal, andaba por ahí, ni nadie le trataba de rey, y cogían a algún condenado a muerte, algún pobre desgraciado, lo vestían de rey, Por si acaso. lo ponían a hacer las tareas de rey, lo trataban de puta madre, comer, de todo. No sé qué. En cuanto pasaba el eclipse y veían que el rey no se había muerto, bueno, ya pasó el peligro. Si le daban matarile. Lo violaban, obviamente. Si no, no sería una historia buena. Pero vamos, que hasta épocas muy, muy modernas. ¿Y o sea, desde cuándo se llevan registros? Porque claro, si ocurren con tan poco tiempo, o sea, con tanta periodicidad. No, hay registros muy antiguos. De hecho, Los se habla, por ejemplo, caldeos el tienen de Tales registro. de Mileto, por ejemplo, que se dice que lo predijo. Y esos registros tienen una derivada que luego comentaremos. sí, pero- el primer registro fehaciente del que se puede identificar qué eclipse fue y cuándo ocurrió todo, fue, ya hemos hablado de ella en otro podcast, en la ciudad de Ugarit. Que era una ciudad... Que era ¿Cómo, una- cómo lo hace? Siempre habla de los acadios. que no, que Ugarit no eran acadios. Ah, vaya. Ugarit serían como los equivalentes a los fenicios de la Edad del Bronce. O sea, de hecho, de Ugarit hablamos en En Apocalipsis. hablamos en los Apocalipsis, sí, sí. que fueron los que escribían en la carta, por favor, tengo a los enemigos en las puertas, vienen Ah, a sí, saquearnos. es no sé qué. Esos eran de Ugarit. Bueno, pues ahí en el año 1200 y pico antes de Cristo, 1300 y algo, hay registros escritos de un eclipse que podemos fechar. 1200 antes de Cristo has dicho. Coño, todo cuadra. Y se los apiolaron después, justo por el eclipse. Efectivamente. ¿Cómo no iban a creer que eran desastrosos? No,
Bueno, sí, 5 de marzo de 1223 a.C. Joder, cuadra, macho. Cuadra. Ahí, claro. Y ¿Cómo nos van a creer que aquello era un luego mal el colapso augurio? de la edad de bronce, normal. Es impresionante cómo permite el eclipse, o sea, esa predicción que se puede hacer. Iba a decir que podemos, pero yo no puedo nada. Entonces, que se puede hacer, ¿no? De los eclipses, cómo nos permite datar de forma que ningún otro registro permite, ¿no? No, pues estamos hablando de estos Eventos, sí. de estos eventos. O sea, poder acaba de rebobinar y decir, decir- 5 de marzo de 1223 Vale, antes de Cristo. Sí, tienes razón. O sea, De hecho, toda la cronología de la... De hecho, no lo he dicho antes, pero lo de esto de Anaxágoras fue el 17 de febrero de 478 a.C. claro, es que, está datado. claro, claro, es que sí, podríamos claro. decir a qué hora. Exacto. De hecho, toda la cronología que conocemos de la antigüedad está anclada por eclipses de los que hay constancia. Sí. O sea, hay en particular un eclipse que ocurrió durante la época del Imperio Asirio en el 700 y algo antes de Cristo. Sí. Si por cualquier cosa se descubre que lo apuntaron mal o lo Bueno, que sea. luego hablaremos de esto, porque ya digo que esto tiene una derivada que es interesante, pero luego la comentamos. Es verdad que los eclipses permiten datar la antigüedad, eso es verdad. Y anclar fechas determinadas, con lo cual esos son puntos de referencia clave en la historia. ¿sí? Bueno, cuéntanos otro avance científico gracias a los eclipses. Eratóstenes. No, este no fue los eclipses. Este pero no fue el Eratóstenes midió el diámetro de la Tierra. Era muy Esto listo esto también, lo Sí, es contamos, un ¿no? clásico. Sí. Sí, el de- Se lo cuenta Carl Sagan, ¿no? En el episodio Sí, del piloto. efectivamente. Ahí fue donde lo oí por primera vez y También. flipé. Ujú. O sea, la historia es, en Asuán había un pozo en el que en el solsticio de verano caía el sol perpendicular. Entonces esto se lo contaron a él y él puso un palito el día del solsticio y dijo, pues aquí no, aquí la sombra tiene tanto, el ángulo es tanto. Y curiosamente sabía que la Tierra era redonda porque lo había dicho Aristóteles, porque decía, la sombra que se ve en los eclipses lunares es siempre circular y da igual dónde esté Atención, el eclipse. terraplanistas, la sombra que se ve en los eclipses lunares es y siempre no circular. importa dónde esté el eclipse. O sea que, Ahí está. pero claro, No, si es pero- un disco también vale. Es un disco. Pero es un disco no, que tiene que ponerse siempre de claro, frente o de podría ser perfil, ¿no? Claro, sí. Es un disco que en todo caso está girando siempre al mismo Todo sitio. el rato. Bueno, que esto que se Ya preocupen lo los habéis dado terraplanistas. ya lo habéis dado Justificando. otra idea. No les dediquemos más Bueno, tiempo, la historia es, él ya sabía que la Tierra era redonda, o sea, esto lo sabían ya, yo creo que debía ser dominio público, y él midió el diámetro de la Tierra. Y lo midió con una precisión de 5%, que es alucinante. Barbaridad. Impresionante. Pero lo más flipante es, no sé si lo habéis preguntado alguna vez, ¿cómo sabían que la distancia de Asuán a Alejandría, que es donde él lo midió, era de 5.000 estadios? Bueno, traducido es no sé cuántos kilómetros. Da igual, no. Yo lo sé, pero Lo es que tenía- he leído el libro. Lo tenía apuntado por ahí. Da igual. ¿Cómo Bueno. cómo tenían esa medida? ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo creéis vosotros que lo hacían? Andando un tipo caminando con un paso muy irregular. Exactamente. Claro. Unos tipos se llamaban bematistas, que es acojonante, tenían un nombre, era una profesión, y este tío contrató a unos para que le calcularan, le midieran la distancia. Y esta gente andaba con un paso muy irregular, y contando pasos podían saber las Eso en distancias. Y Egipto de ya hecho era vi. muy preciso. En Y lo Egipto hacían había muy en ya línea recta esto. profesionales. Se podía hacer en línea recta Sí, o que corregir por las ver, desviaciones. ¿no? Quiero decir, yo no apostaría mi vida a la precisión de esa distancia. Pero, joder, no se equivocaban demasiado, ¿eh? O sea, date cuenta que el error es de un 5%. Sí, sí. Me imagino lo o que sea, les untaría, ¿no? La gente que les contratase para medir su parcela les untaría, ¿no? Para que- Claro, Yo creo que corregían. Pero mira, se puede establecer una conexión entre esta medida de Eratóstenes y Colón, que hablábamos antes de él. Y va por medio de un eclipse también. Hay un mapa mundi muy Sí. famoso, que es el mapa mundi de Ptolomeo, al principio de la era común, que bueno, representa básicamente el mundo mediterráneo, el norte de África y Asia. Y si nos fijamos en ese mapa, todo lo que es el Mediterráneo y Europa es anchísimo, es mucho más grande en longitud de lo que le corresponde, que debió ser pues porque midió mal la hora de un eclipse él y otro colega y sobreestimó la longitud. Pero luego Colón se creyó eso y también se creyó la medida de Eratóstenes y dijo, pues claro, si Europa ocupa tanto cacho, si me voy por el otro lado hasta China, pues ya no puede Está aquí caer. al lado. claro. Ya no puede caer él mucho. no usaba la medida de Eratóstenes. De hecho, ¿No? él pensaba que la Tierra era más pequeña. Sí. O sea que O sea, encima de hecho los iba referís le equivocado. tiraron el proyecto todas las veces. Claro, es que es que él así. hacía el cherry picking por Porque- todos lados. La exacto, medida de Ptolomeo bien, exacto, porque se le exacto, favorecía. Exacto. Él cogió una de aquí y otra de allí y se hizo las cábalas para que le cuadrara con lo que él sabía que eran 700 Era fraude 750 científico, leguas. ¿no? Él sabía que por ahí Sabía que por ahí algo. había tierra por otros motivos y entonces todo lo cuadró para que el océano tuviera 750 leguas. Pero no, estaba todo mal y se lo tiraron por la medida de Eratóstenes. De hecho, le decían, no, tío, desde Eratóstenes sabemos que la Tierra es más grande, esto es una mierda. Eso es lo que le venía a Ni decir. huevo ni nada. Y se lo tiraron todos los referís. O sea, no aprobó ni uno. Menos. Bueno, los reyes. Pero bueno, esta es otra historia. Sí, Ya, sí. igual hablamos de esto otro día, pero bueno. Pero vamos, el hecho es
es que sí, que Colón, digamos, tenía ya idea de que había una Tierra en un sitio y ajustó las medidas cogiendo de aquí y de allá hasta que le encajaron. Pero la Tierra se sabía cómo era de tamaño, bueno, se supo cómo era de tamaño, luego se olvidó. Vinieron los tierraplanistas de primera ola y tal, pero bueno, esa es otra historia también. Y luego viene lo que tú contabas, lo de Luis XIV, que es una cosa alucinante. Es que eso me pareció fascinante. Es genial esto. Esto es... ¿quién he dicho antes que midió...? Hiparco, ¿no? No Hiparco, era el propio Anaxágoras, ¿no? Que había dicho... No, Hiparco, el que propuso... Eso es, medir las longitudes utilizando los eclipses. Bueno, pues cuando Galileo descubrió los satélites de Júpiter, dijo, hostia, pues podemos usar Io, que tiene un periodo de rotación de 1,8 días. Con lo cual hay más tránsitos, que entonces ya no es eclipse, se llama tránsito. Hay más tránsitos de Io y podemos con eso, midiendo el tránsito, la hora a la que ocurre en distintos sitios, y sabiendo el desfase horario, pues podemos medir longitudes. Y eso lo propuso. Y entonces el rey Luis XIV mandó a todos sus astrónomos o astrólogos, no sé cómo se llamaban entonces, a hacer las mediciones. Y descubrió que su reino era más pequeño de lo que él pensaba. Y dijo aquella frase de, estoy perdiendo más territorio frente a mis astrólogos que frente a mis enemigos. Muy grande. Me parece impresionante que usaran eso para hacer mapas. Sí, o sea, que uno se piensa que los mapas son algo local, ¿no? Que uno lo mira desde el sitio donde está y no, fue mucho mejor mirarlo con relación a los astros. Claro. ¿no? De hecho, o sea, todos los errores en las medidas de longitudes no eran por la astronomía, sino que eran porque no se medía con precisión el tiempo. Hasta que no se midió con precisión el tiempo no se supo. Hasta que Huygens no inventó el reloj de péndulo, que fue el primer reloj lo suficientemente preciso. Pero el de péndulo no vale en los barcos, por ejemplo. No, el de péndulo vale si lo tienes quieto en tu casita y desde ahí quieres medir la hora a la que fue el eclipse. Sí. Entonces va muy bien. Si quieres ir a un barco, pues entonces Huygens todavía no gana el premio de no sé cuántas libras que daban por inventar una que funcione bien en los barcos. Ya hablaremos del tiempo, ¿no? Y... Bueno, ¿tienes alguna curiosidad más? De medidas. Estas de medidas que son... Bueno, está Eddington. Son muy buenas. La expedición de Eddington. Esa es la única que yo conozco. No, pero antes está lo de Halley. El eclipse de Halley. Halley era un entusiasta. Halley era amigo de Newton. De hecho, ayudó a financiar la publicación de los Principia. Y Bueno, él descubrió que Newton había descubierto. Exacto, y le dijo, tío, esto lo tienes que publicar, y dio dinero suyo para publicarlo. Y entonces, él la pagó. este flipó tanto que se dedicó a calcular las órbitas de todo, cuánto se movía, todo. Entonces descubrió el cometa Halley, porque se dio cuenta que había un cometa que tenía una regularidad de 80 y pico años, que era el mismo, claro. Y ese dijo, pues este es mi cometa. Este para mí. Este para mí. Qué casualidad, se llama como yo. Y ese es exacto, y es el cometa Halley. Y con este se pudo medir la distancia Tierra-Luna. La distancia Tierra-Luna... No, la distancia Tierra-Sol, perdón. La distancia Tierra-Sol. Eso es lo que se llama la unidad astronómica. Sí. Entonces, tiene la primera medida de la distancia Tierra-Sol. Y esto se hacía por el tránsito de Venus. Entonces, la historia es midiendo el paralaje, es decir, midiendo las distintas formas de tránsito que ves en distintas posiciones de la Tierra, triangulando, puedes calcular la distancia Tierra a la Luna. La Tierra al Sol, perdón, la Tierra al Sol, durante un eclipse. O sea, en tránsito, perdón. Un tránsito, sí. Entonces, con esto se pudo medir la unidad astronómica. Pero... Y eso fue... O sea, la estimó en unos 150 millones de kilómetros, que no es una mala estimación. Esto es... Me parece que... Siglo XVII. Esto no sé si es en minutos... No tengo la medida en minutos luz, pero ahora sabemos que la medida en minutos luz es 8,3. Sí. Pero vamos, no anda demasiado descaminado. O sea, pero es que además con Halley llegamos a más lejos, porque es donde dejamos de predecir los eclipses en base a regularidades y somos capaces de predecirlos
con un modelo, con la claro. física. Pero es que esto podemos empezar desde atrás. Al principio de la predicción, los babilonios, los griegos y esta gente era base de fijarse en muchos eclipses Data y science, los ¿no? epiciclos. Claro, Y luego esto realmente se sistematizó muy bien en la época de Alfonso X el Sabio. Alfonso X fue el que mandó a hacer unas tablas, las tablas alfonsinas, que básicamente son las que sirven para predecir los eclipses hasta la época de Kepler, ¿no? Se van mejorando poco a poco, pero son lo mismo. Con Kepler ya damos un salto cualitativo, porque Kepler propone las órbitas elípticas de los astros, y con eso de repente pues puedes calcular muchísimo mejor y hacer unas tablas muchísimo mejores. Pero claro, ¿qué ocurre? Que los eclipses, estamos hablando de Tierra, Sol y Luna, es un problema de 3 cuerpos. Entonces no te basta simplemente con... Bueno, el Sol está muy lejos, pero hay irregularidades que se pueden calcular. Y en cuanto Newton propuso la teoría de la gravedad, Halley calculó correcciones y con ella pudo predecir eclipses con una precisión inaudita hasta ese momento. ¿Por qué? Eso Porque es. podía calcularlos, no simplemente predecirlos. Ya te digo, sí, era un motivado. Se lió a calcular todo aquello que podía tener una órbita. Ahora podríamos todo. hablar un poquito de esta predicción que parece tan... O sea, a mí no me extraña que cuando los antiguos veían la regularidad de los cielos y esa capacidad de predecir a 50, a 100 años vista un eclipse, pensaran que eso era algo trascendente, porque tú vas luego a la Tierra y aquí todo esto es ruido, todo es desorden, ¿no? En algún sentido. Pero parecía que fuera... Y en el fondo tenemos la misma física, es a lo que quería ir, ¿no? La misma física que describe en principio ambas cosas, pero ¿por qué tenemos tanta capacidad de predecir en el movimiento de los astros? ¿Cuáles son las escalas de tiempo características de estos astros, ¿no? Son larguísimas. Eso es. Venga, dale, que ahora vamos ya a la historia de... No, hay una historia interesante, lo del tránsito de Venus. O sea, porque para ver el tránsito de Venus había que hacer expediciones a distintos sitios de la Tierra. Ujú. Y James Cook, o sea, había una predicción, creo que ocurren cada 8 años los tránsitos de Venus, ocurren en pares. Se distancian 8 años y luego tiene que pasar casi un siglo entre unos y los siguientes. Y entonces Halley, que lo calculaba todo, calculó que el siguiente tránsito de Venus iba a ser, esto lo calculó en 1716 y calculó que iba a ser el par iba a ser 1761 y 69. En 1769 James Cook se fue a las Islas Vírgenes y lo midió, aparte de hacer otras cositas por allí. Y a la vez, un tal Leyentil se fue el pobre a la India para hacer Ay, sí, ahí este pobre, es verdad. Este Fue un despropósito continuo. no lo quieres invitar a una fiesta porque te la gafas. Sí. Pobre Leyentil. Pues este se fue, no me acuerdo qué ciudad era de la India, le pilló un tifón, creo, en el Índico y llegó tarde. Esa es la primera. Vale. Entonces, pero era un motivado, ¿eh? Entonces dijo, nada, me voy a Filipinas y allí mido el siguiente. Entonces se fue a Filipinas, llegó a Filipinas y entonces ahí estaban los españoles. Y dijeron, ¿y este nota francés qué hace aquí con tanto aparato? No. Requísale todos los aparatos, no puedo medir una mierda. Entonces, al final consiguió otra vez volver a la India, pero cuando llegó allí le pilló una guerra entre los franceses y no sé quién más. Bueno, total, que volvió a Francia en la puta ruina. Y sin haber medido nada. Sin haber medido nada. Y cuando llegó allí le habían dado por muerto, la mujer se había casado con otro, le habían quitado todas las posesiones. O sea, un desastre. Yo creo que de por medio también hubo uno que por fin lo pudo observar y ese día estuvo nublado. Exacto. Sí, uno de ellos, efectivamente, yo no me acuerdo cuál, iba a verlo y estaba nublado. Esa es la canción de las desgracias de cuando éramos pequeños, ¿eh? Este era un pobre. A pesar de que era francés. Tiene simpatía. Me da esta pena. Me da esta pena. En fin. Luego está la medición de la velocidad de la luz, que es el siguiente hito. Esto fue un tal Ole Romer, también en el siglo XVII. Esto tiene mérito, claro, porque si no recuerdo yo mal, ¿quién fue? No fue Gauss, no. Alguien había intentado medir la velocidad de la luz, pues ya no recuerdo quién ni cómo, mandando un colega suyo a tomar por saco una montaña lejana y encendiendo y apagando un faro. Claro, sin éxito. Eso es una señal de los anillos para avisar que vienen los orcos, ¿no? Entonces, creo que fue el tal Ole Romer el que lo que hizo fue igual, midiendo tránsitos de Júpiter, o sea, tránsitos de ello por Júpiter, lo que hacía era, si lo mides cuando la Tierra está más cerca, o sea, cuando está en un
un lugar de la órbita que está más cerca a Júpiter o está más lejos, tarda más o menos en llegar la luz. Y viendo la diferencia de tiempos, pudo calcular, como ahora ya se sabía la unidad astronómica, o sea, la distancia Tierra-Sol, ya se pudo calcular. Entonces calculó, pues eso, que estaba en torno a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, que lo hizo. A partir de ahí ya tenemos la velocidad de la luz y ya la cosa empieza a mejorar. Luego ya hay, pues eso, medidas, ya se empieza a medir, o sea, esto ya fue en el siglo XIX, cuando los aparatos son de mucha precisión y ya se puede ver el paralaje de las estrellas más cercanas. Sí. Entonces, es que el paralaje es de un 12.000avo de grado. O sea, es una mierda, vamos, una puta mierda. Pero eso ya en el siglo XIX se pudo medir. Ya le hubiera gustado a Aristarco. Ya le hubiera gustado a Aristarco. Exacto. Y bueno, ya se pudo medir, entonces se calculó la distancia a la primera estrella, que es, no me acuerdo qué estrella es, pero la distancia es 10,3 años luz. La estrella más cercana la tenemos a 10 años luz, 10 y poco. Pues sería la que se mediría. La distancia a Plutón son 5 horas. Porque Alfa Centauri está más cerca, está del orden de 4 años luz. 4, sí. Pero no fue la primera que se midió, claro. No fue la primera que se midió, no sabían cuál estaba más cerca para medirla. Era del catálogo que tenían. Pues claro, la que les pareció. La que más cerca. La que les encajó. La que así abajo parecía que se movía más. Es impresionante cuando la gente se pregunta cómo se han podido medir todas estas cosas. Claro, además es muchísimo ingenio, pero muchísimo es una especie ingenio. de dominó. O sea, vas midiendo, hay un montón de piezas que están encajando. Sí. Bueno, por cierto, la ley de Kepler daba distancias relativas, porque lo que te dice la ley de Kepler es que los cuadrados de los periodos están en relación con los cubos de los diámetros. O sea, que si sabes uno, sabes todos. Pero claro, necesitas uno. Hasta que no se midió la unidad astronómica, pero que lo mides y luego ya caen todas las distancias. Claro, ya sabes. Sin haber ido allí, como decía mi tío, sin haber tenido que ir al tal planeta a medir, con un mematista de estos, pues podemos calcular la paso distancia. a paso. Exacto. Muy bien, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a ver estos eclipses? ¿O esto es para siempre? Esta predicción que se hace. Ay, qué bueno ese, es verdad. El de Einstein además es muy bonito porque es el auge y la caída de la física newtoniana. Paz en el mundo. Porque la historia es, el culmen de la física newtoniana fue no solo el cálculo de todas estas órbitas, o sea, no solo los éxitos de Halley y tal, sino la predicción, que no existían, la predicción de Neptuno, eso es. Se fue Le Verrier, había una anomalía en la órbita de Urano, y entonces postuló que había otro planeta, se hizo unos cálculos que son hojas y hojas, y dijo, si miráis para acá tal día vais a ver un planeta, y efectivamente ahí estaba Neptuno, y fue... O sea, escalofrío el pensar. Ahí la física newtoniana se coronó. Pero, eso es una predicción como Dios manda. La ironía del destino es que por el mismo procedimiento se fue al carajo. Porque dijo lo mismo, dijo, coño, hay una anomalía en Mercurio. En Mercurio, sí. La órbita de Mercurio está haciendo una precesión en cada vuelta y tal. Es muy pequeña, no sé, son segundos de arco o algo así, pero ahí está. Se sale. Se sale de la predicción. Significativa. Entonces, pues hay otro planeta. ¿Cuál? Vulcano. El planeta de Vulcano. Hizo las mismas cuentacas, la misma predicción, dijo tal día aquí encontráis Vulcano, miraron. Y venga a buscar, y lo hacían con los eclipses. Unos lo vieron y otros no lo vieron. Pero eso lo hicieron durante eclipses, porque exacto. tenía que ser un planeta muy cercano al Sol. Claro. Y entonces ese decían, bueno, hay que ver Vulcano durante los eclipses. Y ahí anduvieron, pues, y ya con fotografías incluso, porque ya se hacían fotografías de eclipses. Y durante mucho tiempo la cosa fue controvertida. Había los que decían que veían los vulcanólogos. Los vulcanólogos y los que no. Spock, ¿no? El señor Spock. Bueno, no se sabe si el nombre salió de... En todas estas, mientras seguía todavía la controversia coleando, aparece Einstein y dice, que esto está todo mal. Tengo otra explicación. Que estas no son las ecuaciones y hay una corrección, que de hecho esa corrección ya la hicimos cuando hicimos gravitación y cosmología, hicimos la corrección. Sí, hay una corrección que era... Sí, pero puedes corregir, digamos, la ley de Newton. Pues sería el siguiente término, te queda un término cúbico y ese término cúbico ya te explica la precesión. Pero claro, eso fue... Y ahí hubo que esperar a otro eclipse, ese es el famoso de 1919, donde este fue, ¿cómo se llamaba? Eddington. Se marchó ¿a dónde fue? No sé, bueno, iban dos sitios, ¿no? África, ¿no? Uno era Sobral, ¿no? Y otro la Isla Príncipe. Eso es. Y allí vieron lo que decían era, ves el eclipse, o sea, durante un eclipse tú ves la posición de las estrellas. Y aparente, claro, pues, al lado del Sol. Y cuando se quita, pues lo que ves es que las estrellas se han
no están donde las habías visto durante el eclipse, sino que están más cerca. Sí, hace como Y una... eso se el debe eclipse a la hace como una curvatura, lupa. de la curvatura de la luz. Eso es que vio estrellas que en principio no deberían verse porque estaban detrás del Sol, pero que gracias a que el Sol estaba tapado y podíamos ver la luz de las estrellas, se curvaron alrededor del Sol y llegó su luz hasta Si no sabéis qué es nosotros. esto de la curvatura de la luz, pues si habéis visto Interstellar, pues ahí se ve. Alrededor del agujero negro se ve que está todo... Sí, básicamente que la gravedad atrae incluso a la luz, ¿no? De alguna manera. O sea, Sí. no es que la atraiga, no sé qué. Bueno, esto también lo predice la física newtoniana. Sí. Lo que pasa es que la curvatura es es mayor. el doble, creo. Sí, es el Sí, doble. el doble. Y la newtoniana no es suficiente para explicar lo que, bueno, la desviación de las estrellas, en cambio está así. Y con esto se culminó todo. O sea, Y se convirtió en una estrella del rock. exacto, Sí, además. exacto. Eso fue ya el culmen. Y este es el último episodio. Y luego queda la cosa esta que veníamos comentando, lo de Sí. la derivada que yo decía, esta de... Porque el asunto es que había otro tipo, bueno, además de Halley, que estuvo haciendo lo mismo, que también intentaba utilizar eclipses antiguos para datar en el pasado episodios y tal y cual, y se percató que había una discrepancia sistemática, según se iba yendo cada vez más atrás. Y ya hubo otro tío, ¿cómo se llamaba este otro? Newcomb, Simon Newcomb. Este hizo lo mismo, intentó fechar. Este tipo se fue incluso a París durante la guerra franco-prusiana a consultar los registros que había de eclipses allí. Bueno, eran todos unos motivados. Bueno, el caso es que no cuadraban. O sea, había un desfase que se iba alargando según... Y entonces los dos llegaron a la misma conclusión, y es que la Luna se está alejando y acelerándose. Y efectivamente, eso es así. Y el hecho de... Eso ha llevado a dos cosas. Primera, la Luna se formó de una colisión de otro planeta con la Tierra. O sea, un impacto. Bueno, cuando se estaba formando el sistema solar, pues había todo tipo de cuerpos y chocaban unos con otros, agregándose y formando los planetas. Pues uno de ellos colisionó con la Tierra y parte de ese arrancó un trozo, y ese trozo es la Luna. Y lo sabemos también porque hay restos, o sea, comunes, digamos, de materiales comunes en los dos, en la Tierra y la Luna. Efectivamente. O sea, cuando se trajeron las rocas lunares, se vio que la composición no encajaba, a menos que... O sea, era muy parecida a la de la Sí, Tierra, era demasiado parecida. Ya por los volátiles, ¿no? Las burbujitas que se encuentran dentro de las, Sí. Y está lo del oro. de las rocas. que decías Está tú, lo del Susana. oro, sí. Bueno, eso es que... Tenemos oro. Sí, el oro era un metal que estaba en el interior de la Tierra. Y si no, de no haber habido esa colisión, no habría habido... no se lo habría expulsado a la superficie o traído a la superficie, ¿no? Y entonces pues seríamos un joyería. planeta sin oro, y la joyería tendría que basarse en otras cosas que seguro que se habrían encontrado, ¿no? Plástico. Pero en plástico, por ejemplo. Sí. Esa es una cosa, ¿no? La Sí, de- esa es, digamos, la primera conclusión, la de que la Luna salió de la Tierra, digamos, tras una colisión. ¿Y a cuánto se está alejando? ¿Por año más o menos? Pues esto se Pues ha medido. sí, el crecimiento de una uña. Tres- El ritmo del crecimiento de una uña. 3,8 centímetros años. Eso es lo mismo Sí. que la En deriva. unidades. Es lo mismo que deriva la placa. continental, ¿no? Sí, sí, es la velocidad a la que Inglaterra se está acercando a Estados Unidos. También. Esa es una la uña la por velocidad año. de las placas, sí. O sea, Al crecimiento de una uña, al ritmo del crecimiento de una uña, sí. Es una imagen muy... Ya, sí. visual, ¿Y eso- ¿no? Para- eso estamos hablando de cuántos millones de años hasta que la Luna se suelte de la órbita terrestre. Lo que No se se suelte sabe, no, ¿eh? pero, No se pero suelta, sí ¿no? sabemos cuándo dejaremos de ver eclipses totales. Ya. Sí, eso se puede Porque la Luna ya no será suficiente para tapar el Sol. Y esos son unos 500 millones de años. Lo que hace pensar que estamos en una época curiosísima Sí. y en un planeta curiosísimo, que es el único planeta del sistema solar y de cualquier sistema que conozcamos que tiene un satélite del tamaño exacto para Para producir tapar su eclipses estrella. totales, pero de manera justa, de manera que se vea la corona. O sea, si estuviera más cerca la Luna no se vería la corona, si estuviera más lejos no habría eclipses totales, serían anulares. Pero está a la distancia justa y estamos en el momento justo. Guau, eso da que pensar. Pero tío. eso ¿cómo lo podemos ver? Porque ahora se nos acerca el eclipse del año que viene y hay mucha leyenda urbana de cómo puedes mirar un eclipse de forma segura o no. O sea, una cosa está clara, mirar al sol de forma directa, caca, no lo hagáis. O sea, nos Nada, vamos a ni con hartar los de- cristales ahumados, Sí, sí, ni cualquier con... remedio Pregúntaselo a casero es Galileo. desastroso. Tenéis que comprar gafas especiales. Sí, Y porque el problema no es que tú veas, o sea, desde luego te pones un cristal ahumado y efectivamente
puedes mirar al sol. Pero el problema es que Que no los somos ultravioletas Jaime, te están ¿no? quemando Sí, la sí, retina. sí. ¿eh? La retina Eso se no quema. los ves. A ver, Es muy si peligroso tenéis mirarlas. interés, compradlas ahora. Están a 2,50 la unidad ¿En en un dónde? montón Y de se van a sitios, agotar. en un montón de Ah, un montón de sitios. sitios. Y como esto se emite más tarde de la grabación, sí. yo ya tengo las mías. 2,50. Yo ya las compré ayer. Yo también. Yo las voy a comprar ya también antes de que lo digáis. ¿Vale? Pero esto, alguien decía el otro día, dice, esto va a ser efecto mascarilla. Sí, A sí, medida sí, que sí. se acerque el Sí, sí, día, sí. ya ¿tú veremos. ¿Tú ya compras? las tienes? Yo he comprado 50 pares. Ay, pues hacemos merchandising de la vaca. 50 pares. Sí, pero porque esto- vamos a hacer evento Hostia, comunitario merchandising de la y vaca. no sé si todo el mundo se va a acordar de... El Gafas eclipse de la vaca. gafas de la vaca esférica. Ostras, esto qué idea. ¿Y dónde las compras? ¿A ese precio? En Amazon. Yo vi varias tiendas de astronomía que vendían los packs. Hostia, tiendas de astronomía. Yo no... ¿Eso dónde? Sí. Y se pueden comprar en Amazon también si queréis, pero vamos, que... Bueno. Pero, Tienen que una ser vez, homologadas. una vez que estemos en el eclipse Sí. total, ¿entonces qué? Hay que quitarse las gafas. Claro. Pero de hecho, un poquitín antes, cuando está ocultándose para ver el destello ese final que da Con cuidadín. con cuidado. Con cuidadín, Pero- sí. Cuando ya no queme, cuando ya solo quede una microuñita, ya está, ya no hace falta gafas. Si el sol está tapado, Sí. no Claro, necesitamos claro. Entonces, andar. sí, la corona se ve a simple De hecho, si miráis en internet hay un montón de formas en las que uno puede ver el eclipse sin otra- mirarlo Hay directamente. otra muy segura, que es proyectarlo. Pues- Claro, la proyección es, y además puede ser una manualidad, digamos, muy bonita, pues se pueden hacer unos tubos largos con un orificio, es una cámara oscura y se puede proyectar el eclipse, que luego puede servir, por ejemplo, para ver manchas solares, no solo para ver el eclipse, sino para ver el sol y ver, pues eso, qué le pasa al sol y cómo se mueven esas ¿Pero ves la manchas. corona en la proyección? No, la eso corona no. Pero eso te sirve No, para no, ver no, cómo la la corona luna va no. tapando Pero el bueno, sol. sí, Te por sirve, eso te sí. giras y lo ves. Y luego hay otro efecto que la verdad es que yo no lo tenía muy presente, pero cualquier agujerito pequeño te hace una imagen del sol. Entonces nosotros estamos acostumbrados, tú estás bajo un árbol o bajo algo que esté agujereadito y ves como circulitos de luz, ¿no? Debajo. Son imágenes Esos del circulitos sol. de luz son realmente imágenes del sol y si las miráis durante un eclipse, a medida que avanza el eclipse, lo que salen son medias lunas, porque ya se ve cómo la luna está tapando al sol, ¿no? Y eso hasta con una espumadera. Lo puedes, sí, se puede hacer y lo pones y hay yo fotografías con en el coche, internet, gente. lo podéis mirar y se ven que son un montoncito De de, lunitas. de lunitas, que son las imágenes proyectadas del sol. O sea que hay muchísima astronomía, digamos, Casera. familiar y popular que se puede hacer al hilo de los eclipses. Aparte de aprender un montón de curiosidades y bueno, y presenciar un evento único absolutamente. Pero ya sabéis, daos prisa porque en 500 millones de años ya no se verá. Claro, ninguno. eso sí. De hecho, en España, ¿no? Según habéis dicho, es difícil que cualquiera de los vivos ahora, salvo que vivamos infinito. Nosotros, sé. No, en España nada. No, no, Habría que moverse, habría que España irse a ya otro son los lado. últimos, sí. Sí. En un siglo. Así que aprovechad. Y otra cosa que tenéis que hacer es no moveros el día justo antes del eclipse. No digáis, bueno, que esto que empieza a las 8, Atasco, sí. pues Me sí, que voy. media hora, pues a las 7:30 salimos. ¡No! ¿Cuánto dice Google que tardamos? Buah. Sí, tened cuidado, Esto- porque esto, lo por que se favor, que lo oiga monta... mi mujer, ¿vale? Ana, por favor, no nos podemos mover el día ese antes. Vale, No, gracias. hay que estar in situ o prever de incluso dormir en sacos o algo así porque va a estar complicado. Es agosto, o sea que invita a hacer esas Lleva el cosas. tiempo. Bueno, Magnífico. Nos hemos terminado con el último eclipse, Pues- ya hemos terminado. No hemos dicho nada de Acadios. ¿Puedo decir algo de Acadios? Sí, sí, claro. por favor. Joder, te llevaba esperando un rato, pero no has dicho nada. Me habéis preguntado por lo más antiguo de Ugarit, pero vamos, la tierra de Akkad era el nombre que se daba simbólicamente a todo lo que era Siria, Mesopotamia y todo esto. Y ya sabéis que le tenían mucho miedo a los eclipses, o sea, las profecías típicas eran, aquí tengo una literal que está en las tablillas babilónicas, que dice, el sol se eclipsará en el 29º año de Ijar. Habrá una revuelta en Akkad, el hijo matará al padre, el hermano matará al hermano, y el rey morirá mientras hay lucha en el templo de Bel. Y ya está, ya con esto no podemos Pues Pues con pero esto. eso era lo de siempre, ¿no? Eso pasaba siempre. Eso es lo Por que eso era pasa fácil siempre, predecirlo. pero- Eclipse, sí, eclipse. Claro, por eso era Claro. fácil predecirlo. En 100 años toscalo. Por cierto, el libro este que he leído menciona, no sé si habíais oído hablar de él, un tal, ¿era Alazán? ¿Se llamaba el tipo? Alazán, sí. O Alacén. Bueno, la pronunciación. Me suena mal. Sí, es un tipo, A mí era también. un tipo que vivió en Basora en alrededor del siglo X. Correcto. Este es un crack. O sea, Sí. yo no tenía conocimiento de este hombre, pero este era un crack. O sea, os voy a leer palabras suyas, del siglo X. Decía,
El buscador de la verdad no es aquel que estudia los escritos de los antiguos y, siguiendo su disposición natural, deposita su confianza en ellos, sino más bien aquel que sospecha de su fe en ellos y cuestiona lo que recoge de ellos, aquel que se somete al argumento y a la demostración y no a las palabras de un ser humano cuya naturaleza está plagada de todo tipo de imperfecciones y deficiencias. Por lo tanto, el deber del hombre que investiga los escritos de los científicos, si su objetivo es conocer la verdad, es convertirse en enemigo de todo lo que lee y, aplicando su mente al núcleo y los márgenes de su contenido, atacarlo desde todos los ángulos. También debe sospechar de sí mismo mientras realiza su examen crítico para evitar caer en prejuicios o indulgencia. Buah. ¿Cómo suena esto? Esto Hostia, es esto 1000 años antes de Popper. Deberíamos esculpirlo y tenerlo Sí, sí, todos pero- pegados. El eslogan de la 1000 tele. años antes de Un Popper. fenómeno. O sea, Sí, es impresionante. flipante. Estaba Sí, hablando de la falsificación de la ciencia. Sí, sí. O sea, de la falsación de la ciencia. Ujú. Ya en aquel momento. Este, Eso lo este es decía el, Feynman. Cojonante, el ¿eh? referidos, tío. El referidos. El referidos. Esto es referidos, claro. Eso lo decía Este. Feynman, ¿no? Muy bien, que es la persona más fácil de engañar en el mundo eres tú mismo, ¿no? Sí. En ciencia Sí. es muy peligroso engañarse a uno mismo, ¿no? Cuando tienes un prejuicio. Este tipo ponía en cuestión el Almagesto, que entonces era, Ujú. vamos, anatema hacer eso, El Almagesto es el libro de de Ptolomeo. De Ptolomeo, del que hablábamos Claro, antes. el Almagesto trae, digamos, las órbitas, calcula las órbitas de todos los planetas y enseña cómo calcularlas a partir de tablas y demás. Pero hay cosas del Almagesto que no sabemos. Una, a ver, el libro se llama Almagesto porque le llamaban el Grande, porque era como joder, con esto se puede calcular todo. Al todo Majesty. esto. Majesty era el Exacto. majestuoso, mal traducido al árabe y con el Exacto. delante. Entonces, lo que no sabe la gente es que todos los copistas del Almagesto lo corregían. Que esto es acojonante. O sea, todos decían que era la hostia, que era muy preciso y tal, pero todos corregían los errores que tenía, que eran muchos, Bueno, y se iban acumulando. segunda Claro. edición, ¿no? Tercera edición. Según se iban haciendo mediciones, había que corregirlo porque aquello no cuadraba, claro, aquello es un sistema. Pero las hacían como se hacía en aquella época, es decir, copiar entonces no significaba copiar, significaba copiar y poner lo que te salía del carajo. O sea, tú decías, esto está mal, lo quitaban y ponían. Interpretabas. Y ya claro. está. O sea, Sí. los elementos de Euclides no sabemos cómo son. No tenemos ni idea. No hay ni un solo ejemplar que proceda de la mano de Euclides. Todos son copias y todas son distintas. O sea, cada uno ponía lo que le daba gana, unos cambiaban la demostración, otros quitaban un teorema, otros ponían uno suyo. O sea, así eran los escritos antiguos y así era el Almagesto. O sea, que el Almagesto, que era el libro que todos tenían como sagrado porque era el que predecía los cielos, estaba corrigiéndose que en cada copia que se hacía. Y este tipo lo dijo. Este dijo, ¿qué coño es esta mierda? O sea, no me podéis decir que esto es serio. Y efectivamente lo puso en cuestión. O sea, él no tenía una teoría alternativa, pero él decía que esto era insostenible, ¿no? O sea, y esto era en el año 1000, que a mí me flipó. O sea, no sé a raíz de qué cuenta esta historia, Te la voy a copiar. cómo la relaciona, pero la verdad es que yo cuando leí este párrafo dije, joder, este tío en el siglo X ya decía esto. O sea, alucinante. Lo que fueron los árabes y lo que son. La religión. Es verdad. Muy bien, chicos. ¿Alguien tiene algo más? Bueno, sí, que no hemos dicho lo que significa eclipse. Que viene del Hostia, no griego. hemos dicho lo que es un eclipse. No hemos dicho lo que significa. Es un eclipse, Aquí viene no. de nombre de griego y es desaparición. Algo me sonaba. Sí. Algo me sonaba. Claro. Eclipse. Bueno, Nos has Muy bien. eclipsado con tu No, sabiduría. no. Pues nada, preparad los aperos. Eso. Ir a comprar gafas si os hemos dejado alguna. iros todos No os veáis. a Baleares. No, Sí, no vayáis. Porque Burgos ya está lleno. Burgos es imposible. Claro, Alassane es el que es conocido como el padre de la óptica. Escribió un tratado de óptica Sí. brutal. Sí, Ah, de eso me suena, Sí. efectivamente. Bueno, pues nada, chicos. Venga. Adiós. Ya sabéis, 12 No. de agosto No miréis, a las 8 de la he tarde. comprado buenas gafas. Viajad el día de antes y llevad gafas buenas. eso 2 sí. de agosto del 27 a las 10 de la mañana. 38 no, grados eso sobre el para el último horizonte. día. Exactamente. Muy bien. Pues Adiós. Chao, chao. adiós. Chao. Que el sol os ilumine.